Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy revisamos la situación de los migrantes hondureños y sobre todo qué está pasando con los niños y también con los menores de edad. Hay centenares de compatriotas que a diario salen en busca del sueño americano. Pero ¿qué está pasando con las caravanas? Con el grupo de compatriotas, unos de ellos ya en suelo mexicano y otros a la espera de ingresar a tierras aztecas en la República de Guatemala. Abogada Lolis María Salas, directora ejecutiva del DINAF, ¿qué datos tienen concretamente en cuanto a la atención de menores? Buenas noches, Chendo. Muchísimas gracias por abrir este importante medio de comunicación. Estoy muy contenta porque los medios de comunicación están priorizando un tema que ha sido postergado desde hace muchos años, la temática de niñez y adolescencia. Y hoy específicamente en el tema que usted consulta, sabiendo que estamos atendiendo un tema altamente complejo junto a otros países del Istmo Centroamericano, junto a México y Estados Unidos, la contención del fenómeno migratorio que genera una movilización diaria en atención a la temática migratoria, sabiendo de que muchas personas de Honduras como de otras nacionalidades intentan adulterar la ley sin contar con la respectiva documentación, intentan cruzar otras fronteras, salir de nuestro territorio. Las cifras que tenemos en la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia con el mandato que corresponde para ofrecer atención y respuestas especializadas a la niñez que se ve envuelta en diferentes problemáticas y son afectados en sus derechos cuando cruzan o intentan salir de nuestro territorio sin la compañía de sus padres, representantes legales, sin la respectiva documentación legal. En lo que corresponde al año 2020, desde el 15 de enero que se produjo una nueva caravana, tenemos un recuento, de acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Migración, de 131 adolescentes, entre las edades comprendidas entre 12 y 17 años de edad, que fueron identificados en 2 puntos fronterizos, en su mayoría en Aguacaliente y El Florido, en donde tenemos presencia con equipo especializado de nuestra institución a través de la Oficina Regional de Occidente de DINAF, trabajando de manera permanente con el Instituto Rector en la temática migratoria de Honduras, el Instituto Nacional de Migración. Y sumo también una estadística, si me lo permite, como le mencionaba antes de iniciar su programa, 511 niños y niñas que desde inicios del año 2020 hemos recepcionado en la zona de San Pedro Sula, ofreciendo respuestas en el Centro de Atención a Niñez y Familia Migrantes Belén, retornos que se producen de lunes a domingo, Chendo. Todos los días de la semana, a las 24 horas del día, estamos combinando esfuerzos a través de nuestra Cancillería de la República y las instituciones homólogas de DINAF como del Instituto Nacional de Migración para que las personas que están intentando llegar a México, han cruzado territorio guatemalteco, intentan llegar a Estados Unidos, son identificadas por las patrullas fronterizas, las instituciones responsables del tema migratorio, y esas personas que son identificadas que intentaban cruzar territorios de manera ilegal son retornadas después de haber permanecido durante cierto tiempo en estaciones migratorias, teniendo los niveles de cuidado si son personas adultas o son niños y niñas, para lograr progresivamente y de forma periódica también el traslado de nuestros compatriotas a nuestro territorio nacional. ¿Y los trabajadores sociales o quien se encarga de levantar las fichas, qué establecen? ¿Cuál es el argumento que presentan? Me dice menores entre 12 y 17 años. ¿Qué expresan? ¿Por qué se están yendo? ¿Cuál es el traslado de información de ellos hacia ustedes? Muchos de estos grupos de adolescentes son motivados por otros grupos de adolescentes, por personas adultas también, es importante mencionarlo. Hay una autoría intelectual también de personas que se dedican a negociar con la vida de nuestras personas, redes de coyotaje que mueven diferentes grupos poblacionales en estas movilizaciones también.
personas adultas quienes han pagado una cantidad de dinero, aproximadamente 6,000, 7,000, 8,000 dólares por persona, que cubre 3 intentos para lograr llegar hasta suelo americano. La promoción que se hace a través de redes sociales generando expectativas falsas de que se está facilitando la entrada hacia otras naciones, sabiendo también que hay causas que motivan la migración, como lo hemos logrado identificar a través de la estadística que se recoge diariamente para poder trabajar en lo que significa la identificación de las causas que originan la migración, la generación de oportunidades, Chendo. Revisemos esto de las causas, abogada Salas, porque hay casos, quizás en menor escala, que se ha logrado identificar que son padres de menores que viven en Estados Unidos que los mandan a traer, que incluso hacen este esfuerzo de pagar cantidades de hasta 8,000 dólares, me dice, porque se vayan. Hay otro renglón que habla que terminan sus hijos o también adultos con sus menores familiares yéndose porque aquí no se encuentra trabajo, porque aquí se ven amenazados o son víctimas de maras y pandillas. En fin, argumentos hay muchos. Argumentos hay muchos, huyendo de las condiciones de violencia e inseguridad, que es una situación que no se desconoce. El mismo presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, permanentemente está comunicando a la sociedad en general de todos los esfuerzos que se hacen para mejorar las condiciones de seguridad dentro de nuestro país o también en fronteras. Le menciono, por ejemplo, dentro de los 4 acuerdos que se pretenden suscribir con el gobierno de Estados Unidos, uno de ellos es la seguridad fronteriza, la protección a la población migrante, las condiciones de mejora de los controles biométricos, la generación de oportunidades. Y usted ha mencionado algo muy importante. Recordamos ese episodio tan dramático que generó desaparición de muchos hondureños y hondureñas, personas también que murieron como resultado del huracán Mitch, una tragedia natural que devastó nuestro territorio nacional. Después de ese episodio natural, muchas personas auxiliadas por familiares que vivían en Estados Unidos, en su mayoría, lograron trasladarse hacia aquella nación. Algunas personas contando con su respectiva documentación legal, otras de manera ilegal, porque no tenían la posibilidad de viajar contando con un pasaporte, porque sabemos que se tiene que contar con una visa que extiende el gobierno americano para poder viajar a esa nación del norte. Y debido a esas circunstancias, muchas personas viajaron, están viviendo en condiciones de ilegalidad en Estados Unidos, y por esas condiciones de ilegalidad, sabiendo que una de las causas que generan la migración es la reunificación familiar, que asiste a todas las personas, esa posibilidad de poder establecer ese nivel de encuentro entre padres y madres, familias monoparentales, familias también que están unidas por un matrimonio, por una unión de hecho, que por diferentes circunstancias se han separado en diferentes territorios. Es así entonces que, como recolectamos diariamente la estadística, porque es muy importante recolectar la estadística, porque podemos medir hasta dónde los niveles de respuesta, la implementación de las políticas públicas que están siendo garantizadas o que pretendemos implementar por parte del gobierno de la República están siendo efectivas para prevenir que nuestros hondureños y hondureñas se vayan a otra nación, con ese derecho que les asiste para movilizarse, porque el derecho a migrar, siempre lo decimos, es un derecho humano, pero están claros, pero no de manera irregular y de manera ilegal. Están claros que ahora las políticas del presidente Trump y del mismo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, están mucho más duras, están más estrictos en permitir esa movilización. Si no lo miramos en lo que ha ocurrido ayer y también a primeras horas de este día, con la Guardia Nacional de México en la frontera del río Suchiate. Es interesante, estimado Chendo, y como soy una estudiosa del derecho, cursé una maestría en Derecho Constitucional, y a lo largo de 2 años de estudio con nuestros compañeros y compañeras de maestría,
pudimos analizar lo que significa la crisis de las democracias y cómo diferentes sociedades en diferentes continentes están viviendo situaciones altamente complejas, huyendo de la violencia, huyendo de las guerras, huyendo de la pobreza. La situación en Honduras no es una situación ideal. Estamos haciendo grandes esfuerzos para asegurar que Honduras tenga las mejores condiciones y oportunidades para muchos hondureños y hondureñas. Mencionó a dos gobernantes, pero agrego al señor Alejandro Yamatei, el gobernante reciente electo, gobernante de Guatemala, que también se ha unido a una situación que podemos llamar la crisis, pero yo considero que se convierte en una oportunidad para estrechar los lazos de hermandad y en el uso de la soberanía que corresponde a las diferentes naciones, podamos encontrar esos puntos de encuentro que permiten saber hasta dónde estamos respondiendo a nuestras poblaciones. Yo quiero mencionarle, Chendo, ayer nos reunimos con el presidente Hernández, con el Gabinete Social en Consejo de Ministros, abordando lo que significa el presidente Hernández, entra al detalle de saber hasta dónde las instituciones estamos respondiendo para el uso eficiente de nuestros recursos, cómo estamos planificando, y ayer teníamos un debate entre nosotros mismos de cómo las cifras que nos han sido presentadas por el Centro Nacional de Información de la Oferta Social del Estado, en donde nos presentan el mapa territorial y podemos identificar hasta dónde las condiciones de exclusión y desigualdad son mayores o menores en diferentes territorios. Así que esas políticas de todos los gobiernos están orientadas a dar respuestas a todas sus poblaciones, pero sobre todo a desalentar la migración irregular. Está con nosotros esta noche al banquillo la directora ejecutiva del DINAPS, Lolis María Salas. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con la abogada Lolis María Salas. Estamos revisando estadísticas y un promedio de 25 menores regresando a diario, registrados por ustedes. Hay otros que lo hacen de manera voluntaria que quizás estimado no se dan cuenta. 26.418 niños retornaron a Honduras el año pasado, atendidos por DINAF. Fue récord. 90% retornados de México y 10% retornados de Estados Unidos. Esto es resultado de los niveles de contención, los llamados permanentes que estamos haciendo como gobiernos, los resultados de los esfuerzos de coordinación que tenemos todos los países, las cancillerías, las instituciones de niñez, de migración, las instancias de seguridad, las instancias investigativas. Estamos hablando de que a lo largo de la gestión de DINAF en 5 años, más de 76,000 niños han sido atendidos solamente en la temática migratoria. Y reportan maltratos, vejámenes, así como se vio en su momento en la frontera sur de Estados Unidos, que incluso hasta los tenían en jaulas. ¿Cómo no van a sufrir vejámenes, humillaciones, maltratos, abusos, cuando sabemos que detrás de este negocio altamente rentable, la trata de personas, están expuestas las personas que emigran, y con mayor énfasis las niñas, niños, adolescentes, a diferentes formas de abuso, tocamientos, violaciones sexuales, mutilaciones, extracción de órganos, hasta la pérdida de la vida. Los niños que regresan, los adolescentes sobre todo, esos adolescentes que se pueden sumar, por ejemplo, a romper una barda, a romper un portón, a unirse a la población adulta que con furia, con enojo, quiere violentar la ley de los demás países para alcanzar ese llamado sueño americano. Bueno, eso pasó ayer ahí en Tecumumán. Así es, y vamos a seguir viendo ese tipo de escenarios porque no se entiende el mensaje que estamos enviando, pero debemos seguirlo enviando, insistiendo, sobre todo padre y madre de familia que me escucha. Sabemos de que la sociedad en general está abocada día con día para cubrir sus necesidades materiales, porque hablamos nuevamente y lo repetimos, las mejores condiciones de vida que queremos todos los hondureños y hondureñas,
pero por encima de las necesidades materiales no puede estar como prioridad lo que debe ser una prioridad: el cuidado, la protección integral de nuestros niños y niñas en esa responsabilidad primaria que no tiene el Estado, Chendo. En esta situación que se conoce por los efectos que provoca la migración irregular, cuando hay altos grados de afectación emocional, los niños vienen frustrados, con miedo. Hay bebés de meses, de 2, 3 años. Yo le voy a entregar un libro antes de finalizar este programa de cómo los niños y niñas en sus diferentes etapas de vida, si es un niño en primera infancia de 4 años, si es un niño de 9, si es un adolescente de 12, cómo está comprendiendo los diferentes escenarios a los que se ve enfrentado en contra de su voluntad posiblemente. Y de estos datos que me ha compartido abogada Salas, ¿cuántos de ellos son menores de 4 años? Que ahí estamos hablando ya de una población altamente vulnerable que ha tomado ruta en estos éxodos hacia el norte con un riesgo de muerte mucho mayor que el de un adulto. Estamos hablando de un 15% de esta estadística. Muchos de estos casos son casos de niños que vienen en compañía, viajan en compañía de sus padres o madres o de personas ajenas a los espacios familiares. Todos estos casos, estimado Chendo, y por eso hablo de que estas crisis nos generan oportunidades para poder mejorar esa respuesta, esa labor en la mejora del servicio público. Y hablamos ayer de este tema con el presidente, lo que significa la institucionalidad pública. Nos están llamando incluso permanentemente las y los funcionarios para entender cómo prestar un servicio en el marco de los mandatos que nos corresponden a diferentes instituciones. Quiero decirle y repito nuevamente, la responsabilidad es suya, padre y madre de familia. Y qué bueno que Chendo, como otros medios de comunicación, están hablando de la importancia de la responsabilidad materna y paterna. Hay que humanizar la responsabilidad de padres y madres de familia. No expongamos a nuestros niños y niñas a estas situaciones que finalmente ponen en riesgo la vida de las poblaciones más vulnerables, que son los niños y niñas. Me hablaba de la trata de personas, de la venta, de exponer sobre todo a las damas en prostíbulos. Ahí se aprovecha mucho del adolescente. Con fines de trata. ¿Dónde se presenta más esto? ¿Guatemala o México? ¿Dónde han descubierto las redes más poderosas alrededor de esta ilegalidad? La información que tenemos es en Guatemala. Sin embargo, hay información clandestina, hay información que se tiene también de México. También en Honduras hemos analizado los efectos de la trata de personas. La trata de personas es uno de los negocios más rentables junto a la venta de drogas y armas. Y es importante también analizar cómo el tema de la migración, el trabajo que hacen las redes de coyotaje también está asociado a toda la fuerza del crimen organizado, el narcotráfico. La migración irregular alimenta los carteles de la droga. Estos temas son altamente complejos. Es importante entender por qué entonces los sectores de inteligencia, los sectores de seguridad de todos los países que estamos trabajando en esta temática, estamos abordando el tema con políticas entre países. Hablo nuevamente, esta situación que llamamos crisis, que llamamos caravana, nos ha obligado a reaprender y a renovar nuestras formas de respuesta para saber qué no hemos estado haciendo bien como gobierno, como Estado, que nos llamamos un Estado garante de respeto a los derechos humanos. No podemos ser indiferentes ante toda la cantidad, la estadística que ustedes consultan permanentemente. ¿Por qué la gente se va? ¿Para qué nos sirve la lectura de los datos? La lectura de los datos nos tiene que ayudar a entender cómo la responsabilidad de los estados que hemos suscrito diferentes instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, y dentro de estos el tema de migración. La trata de personas es un tema que estamos tratando de combatir permanentemente. Hay una comisión interinstitucional contra la explotación sexual, comercial y trata de personas. Hay servidumbre, hay esclavitud, es una forma de esclavitud moderna. Los organismos defensores de derechos humanos les ayudan, les apoyan. Estamos trabajando de la mano
con diferentes sectores. Hemos establecido puentes de entendimiento, redes de colaboración con socios estratégicos que acompañan una de las agendas más puras, importantes, una de las agendas más humanizadas, que es la temática de niñez y adolescencia. ¿El Estado con la en qué ha prioridad. fallado? ¿En qué ha fallado? Porque se han informado de programas para atención de los ciudadanos que van a emprender viajes, pero al final parece que se quedan solo en papel. Lo digo de manera responsable, Chendo. Y hablábamos ayer con el presidente Hernández. Los datos son muy importantes. Ese ha sido un tema pendiente y se lo digo en lo que corresponde al mandato de la DINAF. Tenemos 5 años de existencia en el aparato gubernamental. Empezamos partiendo con información invisible, información que no existía. Pregúnteme si teníamos información de las organizaciones que cuidaban a los niños y niñas en Honduras. No existía, ni la dirección de seguimiento de asociaciones civiles, que antes se llamaba URSAC, la unidad de registro y seguimiento de asociaciones civiles, tenía el dato. Entonces muchos piden al amparo de los niños y no apoyan. Hemos trabajado en la construcción de muchas políticas, Chendo, que han estado almacenadas en libreros, políticas públicas, que ahora el presidente de la República está exigiendo a cada instancia del gobierno que asuma su mandato, que aplique la implementación de las leyes, de la normativa internacional, de todos los compromisos que hemos asumido con diferentes sectores. Usted mencionaba con la sociedad civil. La agenda de niñez está trabajando de manera maravillosa. Escuchamos cuáles son sus expectativas, escuchamos cuáles son sus preocupaciones. Y si hay armonía y se trabaja bien, ¿por qué no pueden contener esos niños en ruta hacia Guatemala, México y Estados Unidos? Las redes de coyotaje y las redes que se dedican a poder generar altos niveles de violencia e inseguridad en muchas sociedades, busca cómo innovar sus negocios. Repito, son negocios altamente rentables. Así que lo que nos corresponde es seguir trabajando. Estamos buscando día con día cómo mejorar las respuestas y el poder revisar los mandatos que nos corresponden a diferentes instituciones que tenemos presencia en territorio nacional como en fronteras y a lo largo y ancho de todos estos territorios donde se produce el fenómeno de migración irregular. Está con nosotros esta noche al banquillo la directora ejecutiva del DINAF, Lolis María Salas. Una pausa, en breve continuamos. De los 2.400, tenemos, según el Instituto Nacional de Migración, poquito menos de 1,000 que están pidiendo retorno asistido a Honduras, principalmente a Honduras, sea por vía terrestre o sea por vía aérea. El resto están en este momento están en diferentes estaciones migratorias haciendo diferentes trámites. Por ejemplo, las personas que van a solicitar refugio tienen que ser la Comar. Las personas que van a tener permiso temporal de trabajo en la región sur del país es otro procedimiento, pero es un estatus legal, migratoriamente hablando. Tienes permiso de estar en México para trabajar. Si vas a tomar los programas al que hacías tu referencia ahorita, que es Sembrando Vida, u otros programas que está planteando la Secretaría del Bienestar, estarías también incluido en permiso temporal de trabajo en la región sur de México. Eso todavía no se concluye, pero todas esas personas están interesadas en alguna de estas modalidades. ¿Cómo evitas la provocación? Pues con paciencia y prudencia y dialogando. ¿Qué ganas con una confrontación de esas? En primer lugar, es un error estratégico porque pierdes toda la opinión pública de México. Nosotros somos un país naturalmente, históricamente, proclive a proteger a los migrantes. Somos un país de asilo, somos un país de refugio. ¿Qué necesidad tienes de venir a nuestro país cuando se te está ofreciendo refugio, el permiso de trabajo, el respaldo que necesites, asistencia médica si necesitas, a hacer eso, a hacer violencia? Pues eso no le ayuda a la causa migrante. Al contrario. Y menos en un país que te está diciendo, ya hasta empleo te ofrezco, aquí o en tu país de origen, ¿verdad? Entonces, vamos a dialogar hoy para tratar de evitar que eso vuelva a ocurrir. Debo decir que la mayor parte de los migrantes que llegaron no han hecho eso.
han tenido otra actitud. Y qué bueno que así sea. Bueno, teníamos imágenes de lo que ocurre en la frontera Guatemala-México y la versión del canciller de la República Mexicana, Marcelo Ebrard. Indocumentados no pueden ingresar a territorio mexicano. Si lo hacen, serán detenidos y retornados, como efectivamente ya pasó. ¿No tienen reportes de niños detenidos hasta hoy de esta última caravana? Son niños identificados por las autoridades guatemaltecas o mexicanas de la caravana. Lo que hemos identificado por nuestras autoridades migratorias en frontera occidental, en Aguascalientes de Florido, son 131 niños que hemos nosotros identificado y estamos haciendo el proceso de caso por caso. La suma de la información que se tenga de los niños que van a ser retornados, como muy bien dijo el canciller Ebrard, se atienden en las diferentes estaciones migratorias de México y se va sumando la estadística de las personas que tienen que ser retornadas o deportadas si tienen una condición por la comisión de algún delito o alguna falta en aquellos países, los retornos y las deportaciones que se producen diariamente, vía aérea, vía terrestre, la respuesta que se da en el aeropuerto Ramón Villeda Morales para recibir diariamente de lunes a domingo personas adultas que están siendo deportadas al país. Tienen más de 1 millar solo en México esperando regresar. Hoy ya vino el primer contingente. Oportunamente recibimos los listados por parte de la Cancillería de la República para que nos preparemos las instituciones en Honduras para saber cuántas personas adultas vienen, que entran por el Ramón Villeda Morales, entran por la zona de Omoa, porque ahí tenemos otro centro de atención migratoria, o entran por la zona de Corinto, exactamente, por la zona del Ceibo, vía terrestre o vía aérea de Estados Unidos, o desde México también cuando son casos especiales vía aérea. Toda esa atención de los retornos la estamos haciendo diariamente en el mandato que corresponde a DINAF. 511 de México hasta el día de hoy. De México es que ahí es donde se produce el nivel de contención, transitan territorio hondureño, llegan a Guatemala, burlan las autoridades migratorias, pero son identificados por las autoridades migratorias y patrullas fronterizas del gobierno mexicano. Es ahí donde se identifican las poblaciones y se ubican, repito, en las estaciones migratorias para que durante un cierto tiempo, que lleva también un nivel de identificación con el auxilio de nuestro consulado y nuestra embajada en México, para poder recibir la información que corresponde al nivel de identificación de cada persona y así prepararnos para poder recibirlos en cualquier día de la semana de acuerdo a la información que nos está proporcionando periódicamente la Cancillería de la República. ¿Qué seguimiento les dan, abogada Salas, a estos menores e incluso adultos que vienen con ellos retornados? Porque parece que solo vienen a pasear aquí. Hoy llegan y rápido están preparándose para volver a intentar. Hay promedios que establecen que a diario se van, no en caravana, sino de forma unilateral. 350. Regulares, ese es un tema que se atiende diariamente, pero yo quiero decirle que esto no es un tema aislado de abrir los centros de atención migratoria y de sumar estadísticas. Estamos trabajando como gobierno de la República para poder ofrecer respuesta en las unidades municipales de atención al retornado, en los departamentos a través de la creación de las unidades departamentales de atención al retornado, con el compromiso que deben de tener los gobernadores departamentales. Estamos trabajando y les ofrecen con una empleos política verdaderos. Migratoria. Claro, estamos. ¿Qué tipo si de hay una oportunidades? fuerza de tarea de atención a la temática migratoria, estamos hablando de la combinación de todas las instituciones del gobierno de la República, que estamos trabajando en los temas de respuesta a los temas sociales, el tema de trabajo, el tema de salud, el tema de educación. Es una combinación interesante de responsabilidades para evitar la repitencia, la reincidencia del fenómeno migratorio, el poder identificar estas poblaciones que llegan a los espacios de atención migratoria, repito, en Omoa, en Ramón Villeda Morales y en el Centro Belén, en San Pedro Sula, para que cada institución, en base a su mandato, pueda conocer la estadística, pueda conocer a las personas, tratar el dar la mano a las personas, darle ese nivel de confianza, de seguridad, de porque que parece el que no Estado, les termina de convencer.
la oferta, la oportunidad que ofrecen, porque se van nuevamente. Se están generando oportunidades permanentes, el Instituto Nacional de Formación Profesional. De hecho, quiero comentarle, Chendo, solamente en el Centro de Atención a Niñas y Familias Migrantes, Belén, hay 13 instituciones que tienen presencia. Hay un ciclo de respuesta desde el momento que la persona se baja del bus o es conducida del aeropuerto al centro para poder conocer qué condición enfrenta cada persona que está retornando a Honduras, si es una persona adulta, si es un niño o niña, y en atención a la información que se recoge en los expedientes que tiene cada persona que está retornando al país, estamos encontrando las mejores condiciones, las mejores respuestas. El trabajo que hace la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social es fundamental para que a través de los programas sociales del gobierno podamos encontrar esas respuestas, por ejemplo, para poblaciones que enfrentan condiciones de discapacidad. Son valederos, abogada, los datos que se manejan alrededor del que retorna e intenta nuevamente, que hablan que 8 de cada 10 que volvió, nuevamente va a intentar en los próximos 30 días. Estamos trabajando en el análisis de esa estadística porque la reincidencia es una situación que no podemos desconocer. ¿Por qué? Y lo dije al inicio, en el cobro que hacen las redes de coyotaje, los coyotes, 6,000, 7,000, 8,000 dólares. Ofrecen 3 veces, me dice. Cubren 3 intentos. La persona puede llegar al centro, sale del centro o llega a su municipio y nuevamente se produce ese nivel de convencimiento, ese llamamiento para poder intentar llegar a territorio estadounidense. En ese sentido debemos de seguir trabajando para seguir previniendo la migración irregular, pero sobre todo para garantizar la respuesta de un Estado que busca las mejores condiciones para su ciudadanía. ¿Qué tanta incertidumbre le genera en la población el ofrecimiento que viene de los grandes países? México, por ejemplo, el presidente López Obrador dijo, hay 4,000 empleos, que se van a abrir estas oportunidades para esta última movilización. Eso abre un apetito y al final escuchamos al canciller que es claro y dice solo es en la parte sur y trabajos puntuales y no les gusta. Y a las personas que tengan un permiso especial. Quiero decirle que en el nivel que corresponde al mandato que corresponde a la Cancillería de la República, porque no es un tema propio de DINAF, pero nuestra representación diplomática, quiero que sepa, después del anuncio que hizo el presidente López Obrador a inicios de esta semana, que generó altas expectativas. Ay, todo el mundo se quiere ir. Mi ideal es trabajo para todos. Imagínense lo que significó ese mensaje, pero nuestra representación diplomática hizo saber a las autoridades mexicanas el cuidado que se debe tener cuando se lanzan ese tipo de mensajes, porque por un lado estamos tratando de desalentar la migración, pero hay cierto tipo de mensajes que se difunden, que se cambian progresivamente y eso puede seguir alentando la migración irregular. ¿Cuántos hondureños están pendientes en Ciudad de México? Me decía... 27,200 personas están esperando una respuesta de asilo. Quiero decirle que cada 3 meses se produce una audiencia, son 4 audiencias como mínimo, no menos de un año para poder tener una respuesta. Se está analizando con mucho detalle por parte del gobierno de Estados Unidos las solicitudes que se han presentado en este tema directamente la Cancillería de la República a través de nuestra embajada, nuestro embajador Alden Rivera está dando seguimiento a esta temática. Imagínense las personas deambulando por las ciudades de la frontera norte de México, expuestos a las inclemencias del tiempo, a los peligros a que se enfrentan no solo las personas adultas, también los niños y niñas, a sufrir enfermedades, a sufrir diferentes niveles de exposición, y ese es el llamado que estamos haciendo permanentemente para evitar colocar en estos escenarios tan dramáticos a nuestra población hondureña. Está con nosotros esta noche al banquillo la directora ejecutiva del DINAF, Lolis María Salas. Una pausa, ya regresamos.
Seguimos esta noche al banquillo con la abogada Lolis María Salas. Ustedes están también en el proceso de intervención de los centros de rehabilitación de menores, adopciones. ¿Por qué les ha resultado tan complejo esa atención de menores en las correccionales, abogada? Porque no hemos sabido dar las respuestas en el nivel que corresponde, con el nivel de especialización que corresponde. Repito, tenemos que revisar cómo hemos estado haciendo las cosas, cómo hemos estado haciendo el trabajo desde la gestión pública, pero no quiero quedarme en el pasado, quiero hablar del presente, de los esfuerzos que se están haciendo con el acompañamiento de las Fuerzas Armadas de Honduras, con quienes nos hemos reunido, diferentes instituciones de gobierno, con el acompañamiento del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia como el ente rector de las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia, y por tener también un programa específico que está asumiendo la temática de justicia penal especial para asumir la representación legal de las y los adolescentes que no tienen padre o madre de familia y que tienen que acudir a una audiencia porque están vinculados a un proceso judicial. Es ahí donde asumimos el nivel de responsabilidad institucional. Quiero decirle que el día sábado me complació muchísimo estar acompañando a un grupo de padres y madres de familia en el centro. Es una extensión del Centro Renaciendo que está ubicada en la estación policial Los Cobras, aquí en la colonia 21 de octubre. Me hice acompañar de equipo especializado y técnico de DINAF y me complació muchísimo escuchar ese lado humano, escuchar de viva voz de madres de familia, incluso personas ya de la tercera edad, madres jóvenes, padres campesinos que se trasladan de diferentes zonas, que llegaban, Chendo, a visitar a sus familiares. Y yo les decía a ellos qué importante es ver el otro lado que no se ve cuando se exponen en los medios de comunicación las noticias sangrientas, las atrocidades, los amotinamientos, las muertes, las masacres que se han producido a lo largo de los años, que generó precisamente una situación de estas, la creación de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y el cierre, la supresión del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia. Estamos acompañando a la Comisión Interventora y al Instituto Nacional de Atención al Adolescente Infractor, INAMI, para poder revisar cuáles son las políticas que deben ser implementadas para poder también acelerar una respuesta que ha estado pendiente, y es la construcción de un centro con los estándares más altos de calidad en el marco de instrumentos internacionales para separar las poblaciones. Aquí no hay un centro adecuado para esa rehabilitación, incluso se ha dicho que a los que lo llevan es a pervertirlos más, a volverlos especialistas en sus fechorías, o que solo van de paseo. Se han considerado escuelas del crimen, pero yo quiero decirle y felicito a las autoridades del Instituto Nacional del Adolescente Infractor, porque lo que yo vi ese día, con la intervención de médicos, de psicólogos, de trabajadores sociales, de abogados, que estaban explicando las políticas, las reformas, los avances en los temas educativos, porque el derecho también a la educación asiste en ese espacio de internamiento. Hay una deuda pendiente, y lo quería decir, con la construcción de un centro especializado en Jalteva, que esperamos terminar rápidamente para poder alojar, para ubicar con las condiciones de separación que corresponden para evitar las rivalidades entre las diferentes maras, la Mara 18, el combo que no se deja, el grupo de los cristianos, y diferentes grupos que han sido conformados y que están ahí por la Comisión de Delitos de Alto Impacto o Delitos de Menor Gravedad, extorsiones, secuestros, sicariatos, asesinatos, violaciones, pero finalmente son adolescentes. Se debe volver a los autos acordados. Comparte esas propuestas que normalmente surgen, abogada Salas, cuando se presentan amotinamientos, cuando hay muertes, que incluso llevan a debates como reducir la edad punible, pero lejos de eso, un auto acordado para que el que salió de la línea del buen comportamiento vaya a una cárcel de adultos como
registra los mismos Estados Unidos que lo ponemos tantas veces de ejemplo. Bueno, Estados Unidos, quiero decir respetuosamente, no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño. Honduras sí es un estado suscriptor de la Convención sobre los Derechos del Niño. No es un tema discutible para el ente rector de niñez y adolescencia de INAF reducir la edad punible. Hay grupos intelectuales, autores materiales también e intelectuales que utilizan a las y los adolescentes para evitar la aplicación de la justicia penal para las poblaciones adultas. Hay temas pendientes, este es un tema de enormes desafíos, pero estamos trabajando en conjunto con diferentes instituciones para poder hacer un replanteamiento para un cambio de paradigma en lo que debe ser la respuesta para la atención de la justicia penal especial y no estigmatizar a las y los adolescentes. No es que validamos que las y los adolescentes cometan no delitos, infracciones a la ley, pero hay que trabajar. Estos son temas que requieren un alto nivel de especialización y ahí estamos, de la mano con las Fuerzas Armadas de Honduras para acompañar este proceso. ¿Y qué les han dicho los miembros de las Fuerzas Armadas que están en el proceso de intervención cuando se enfrentan a detenciones en centros correccionales de menores que están ligados al AMPA, que han cometido crímenes atroces? ¿Cómo es ese manejo? ¿Cómo lo acompañan ustedes ahora mismo? Como no es DINAF el ente responsable de la temática de la administración de los centros pero de sí internamiento, generan una opinión. Pero sí somos el ente rector de las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia. Solo quiero decirle, estimado Chendo, que la Comisión Interventora ha entendido que este es un tema que requiere un alto nivel de especialización. No se puede ofrecer el mismo abordaje para la población adulta privada de libertad como para las y los adolescentes que se han visto envueltos en la comisión de infracciones a la ley. Estamos generando espacios de articulación y coordinación para poder dar un giro completo a lo que debe ser la respuesta del Estado de Honduras como garante de diferentes instrumentos internacionales en la temática de justicia penal especial, terminando de construir una política pública también pendiente que define una serie de lineamientos y estándares para poder prevenir todos los escenarios dantescos, dramáticos, espeluznantes que condenamos, que lamentamos y que ha traído luto no solamente a muchas familias, sino también a la sociedad hondureña. Y exponiendo esto a una pluralidad y a una opinión abierta, ¿estaría de acuerdo con que sea, hablando de políticas públicas, una consulta a la ciudadanía como tal, ya que estamos con la posibilidad de plebiscitos y referéndum a futuro, que se pregunte si estaría de acuerdo con sanciones puntuales para menores infractores? Cuando se presentan este tipo de escenarios que han puesto en riesgo la vida de muchos adolescentes, siempre salta de nuevo a la luz y genera grandes debates la posible reducción de la edad punible, revisar la norma, revisar el Código de la Niñez y la Adolescencia, el Código Penal. Sin embargo, se han hecho diferentes intentos, decirle que, y repito, si hay un tema que convoca y es un tema que se mantiene puro y en el que se permite un amplio nivel de coordinación, con mucha transparencia, con un gran nivel de objetividad, es la temática de niñez y adolescencia, y tenemos un fuerte acercamiento, una relación muy estrecha con diferentes sectores de la sociedad, pero perfectamente se pueden generar diferentes debates y le puedo mencionar uno de ellos que nos llama muchísimo y poderosamente la atención para que podamos encontrar cuáles son las mejores avenidas para la prevención de los suicidios 21 al día de hoy. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando en esos hogares? Y no quiero quitarle mucho tiempo, pero hoy que se presentaba un estudio por parte del Consejo Municipal de Garantía de Derechos de Niñez y Adolescencia, que forma parte de los 152 que han sido conformados como un proyecto paradigmático del Estado de Honduras. El Distrito Central reportaba, por ejemplo, en ese estudio que se presentó, que 75% de los hogares donde viven niños y niñas tienen un padre y una madre, y un 30% viven únicamente ya sea con una madre o un padre. Pero no necesariamente teniendo la presencia de un padre y madre de familia significa que
hay una adecuada protección, hay una crianza asertiva, hay una disciplina adecuada. Estamos viviendo separados en los propios hogares, cada quien en su cuarto, los adolescentes comen en sus habitaciones, hay generalmente un televisor, un Nintendo, hay celulares, pero no hay espacios de diálogo, no hay una relación adecuada como familia, y eso trae como consecuencia que se esté perdiendo la vida de muchas personas, incluyendo las y los adolescentes, a través de este terrible fenómeno que es como son los suicidios. Abogada, feliz noche, le agradezco. ¿En qué consiste De la mano de los niños? Fíjese que en el mes de diciembre me aboqué a una librería, la Librería Católica de Mole El Dorado, y me interesó mucho porque estaba buscando un libro especial para un familiar, y el título De la mano con los niños, acompañamiento integral en el duelo infantil, me interesó mucho, lo empecé a leer. No lo he terminado de leer, pero saqué una fotocopia porque decidí que le iba a entregar este libro a usted. Este libro habla de cómo los niños y niñas en sus diferentes etapas de vida, si es un niño de 4 años, un niño de 9, un adolescente de 12 años, ha vivido diferentes pérdidas. Pérdida física de un familiar por un accidente, por una enfermedad, o ha sido víctima de un abuso sexual a pequeña edad. Cómo poder acompañar desde las familias y con el acompañamiento profesional necesario este tipo de escenarios que, de no ser atendidos de manera adecuada, producen altos niveles de depresión, baja autoestima en las poblaciones adultas, así que a temprana edad. Para evitar las intervenciones tardías, está este libro que puede ser de gran ayuda, y lo felicito porque usted está abriendo este importante medio de comunicación para hablar de un tema que ha sido postergado a lo largo de los años, pero que usted está dándole la prioridad que corresponde. Muchísimas gracias. Este es un libro para usted. Muchas gracias. La abogada Lolis María Salas con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.